De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Actualmente se menciona en 4 millones el número de víctimas padecidas en Vietnam a consecuencia de la invasión yanqui. Consabida es la escalada en la intervención efectuada por la US Army en Indochina, incluyendo a Laos y a Camboya, cuando el dúo siniestro decidió jugar de manera dual sus cartas, aparentando buscar la paz, en realidad intentando destruir la resistencia con inmisericordios bombardeos, procurando crueles matanzas de miles de campesinos. 121 bombardeos B-52 lanzaron 40.000 toneladas de bombas sobre Hanoi e Itón, para cuando el dúo se moría de rabia por estar perdiendo la guerra en contra de un ejército de campesinos. Ellos, que tenían los bombarderos más mortíferos del mundo. Todo un catálogo de la diplomacia como arte de la hipocresía fue el desplegado de Washington a París por el par de bellacos. Premio Nobel de la Paz 1973, otorgado de manera conjunta a Kissinger y a Lei Dou-to, siendo rechazado por este último, que para haber sido aceptado por dos actores partícipes se le debieron haber otorgado a Kissinger, pero también a Nixon. Dos halcones genocidas a quienes no se deja de reconocerles sus méritos, pactaban la paz con el Viet Cong al unísono de que ordenaban un bombardeo secreto a Camboya, efectuado en número de bombas semejante al arrojado sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1969 y 1973 murieron más de medio millón de camboyanos víctimas de estos bombardeos secretos en contra de un país neutral al que no se le declaró la guerra, con la agravante de que, como en otros casos, el terror originalmente iniciado por el imperio tiene secuela en originar otro terror local, los Khmer Rouge. Recién en un documento fílmico realizado por el periodista australiano John Pilger, llamado La guerra que usted no ve, se puede escuchar el fragmento de una conversación por demás interesante, en la cual Richard Nixon le comenta a Henry Kissinger: hay que arrojar la bomba, quedando el propio Kissinger sorprendido, probablemente refiriéndose a Laos, Vietnam del Norte o Camboya. Espeluznante el pensamiento de este auténtico energúmeno de la derecha, revelando su hado. Richard Nixon fue el presidente de los imperialistas. Richard Nixon fue el presidente que los imperialistas requerían para continuar la guerra en Vietnam hasta su desastroso desenlace. La teoría del hombre loco, empleada para espantar al mundo, no era mera fábula. Por su parte, el excelso estadista y magnánimo geopolítico, por entonces flamante Premio Nobel de la Paz en 1974, publicó el humanitario Memorando 200 del Consejo de Seguridad Nacional, en el cual expone su altruista teoría del dominio del mundo, empleando la más mortífera de las armas, el hambre. Originalmente concebido para aniquilar de hambre, mediante el control alimentario global, al subcontinente indio, especialmente a India, Pakistán y Bangladesh, que ostenta la mayor densidad poblacional del planeta. De tal calaña, el dúo siniestro, Vietnam, Laos, Camboya, Chile, supieron de su encono. Y con Gerald Ford, un nuevo dúo malévolo formó Kissinger, combinándose para apoyar al dictador Suharto de Indonesia en el genocidio cometido en el Timor Oriental. Como asesor del presidente para asuntos de seguridad, la relación entablada entre Nixon y Kissinger fue directa y estrecha, personalizada y fructífera por su convergencia y disposición a actuar sin escrúpulo alguno, cometiendo fechorías con repercusiones calamitosas, evidenciándose que el poder personal adquirido por el Big Pig fue propio de un ministro imperial, al frente del Comité de los 40, pudiendo adoptar decisiones personalizadas desde 1970. Esto es, la maquinaria USA Imperio, CIA, FBI, ONI, Oficina de Inteligencia Naval, AFI,
Inteligencia de la Fuerza Aérea, AI, Inteligencia del Ejército, et al., funcionando en la clandestinidad que le garantizan premeditación, alevosía y ventaja, tanto al interior de los Estados Unidos como en la nación intervenida, para que, contando con el impulso del Poder Ejecutivo, se convierten en una formidable maquinaria desestabilizadora, hacedora de plagas que invaden a Chile, mermando a su economía y degradando el nivel de vida y la paz interna en cuestión de meses. Que el modus operandi de la maquinación se explicita. El Comité de los 40, funcionando como dirigencia del Consejo Nacional de Seguridad, incluyendo al Pentágono, al Departamento de Estado, a la CIA, al FBI, la ONI, la AI, teniendo en la CIA a la coordinadora de las operaciones clandestinas y en la ONI a la dirigencia de las operaciones llevadas a cabo por los militares operando en resultas de propósitos imperialistas desde su perspectiva, considerados cual criterios geopolíticos, conceptualizados como intervenciones en zonas de influencia, acorde con los mecanismos de dominación instaurados en el sistema mundo capitalista, efectuada a través de estructuras seculares, de explotación del trabajo, apropiación de recursos naturales y promoción de intercambios desiguales regidos por parámetros de índole colonial, favorables a las empresas metropolitanas. Orden hegemónico internacional que como tal establece un status quo a favor de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos. Hegemonía imperial, en la cual los procedimientos empleados, a más de los aceptados en los tratados internacionales legitimados por el derecho burgués, en su lado oscuro requieren de las actividades clandestinas ejecutadas por estas organizaciones militar-policíacas para realizar intervenciones en el extranjero con el propósito de desequilibrar gobiernos, asesinar políticos relevantes, partícipes en gobiernos que intenten, políticas que intenten transigir el status quo. Lado oscuro, procedimientos encubiertos designados también como acciones especiales que la política oficial de Washington suele desconocer. Un presidente a servicio de las transnacionales y un alfil taimado por igual de diestro en el ejercicio de las maquinaciones, actuando con desparpajo en los foros diplomáticos como buen hipócrita que esconde las acciones encubiertas propias de la praxis imperialista a como los de Washington vienen practicándolas. Pasando por sobre la jurisdicción del Departamento de Estado, al ser el caso de que la participación personal de Henry Kissinger en las represalias económicas en contra de Chile llegó incluso a importunar a su dirigencia. Pinochetazo, fruto del imperialismo capitalista yanqui. El golpe de Estado perpetrado en contra de Salvador Allende y sus camaradas en el gobierno y simpatizantes chilenos, acaecido el 11 de septiembre de 1973, propiciando el magnicidio del doctor y tantos otros que le acompañaron en la defensa de su legítimo gobierno, la batalla de la Moneda, así como la instauración del régimen despiadado del traidor Pinochet y demás gorilas que secundaron la sonada, prolongado con un régimen de terror por más de 3 lustros. Con el correr de los años, tal golpe de Estado se ha convertido en un caso paradigmático de un complot perpetuado por el capital poder norteamericano. El análisis emprendido por muy diversos investigadores, aunado a la paulatina desclasificación de documentos oficiales del gobierno estadounidense y de la propia CIA, terminan por revelar el intríngulis del que fuera en su momento un plan prioritario del establishment norteamericano, dado el rencor que sentían en contra de Salvador Allende y su proyecto nacional socialista, autoría del atentado que revela el involucramiento de los 3 sectores preponderantes instaurados en la cúpula del poder norteamericano imperialista. Verbi gratia, en el complot orquestado en contra de Allende, inciden tanto la dupla siniestra del ejecutivo en turno, presidente Nixon y su alfil Henry Kissinger, quienes se activan para complotar en contra del pueblo chileno y de su presidente electo, acicateados por los intereses de ciertos magnates de corporaciones transnacionales, auténticos miembros de la élite del poder capitalista. Ambos sectores que operan acompañados de la jefatura de los aparatos imperialistas del Estado norteamericano, alto mando del Pentágono y del NSC-NSA, activando a la CIA et al. Todos ellos agentes intrigantes
que traman, propician y ejecutan intervención que fastidia al candidato Allende, para después complotar contra él, ya presidente Allende, y sabotear el gobierno de unidad popular, actuando, por supuesto, con la colaboración de la oligarquía traidora chilena, empresarios y exgobernantes que encuentran en los cuadros superiores del ejército y en la policía, carabineros, al brazo armado requerido para perpetrar la traición. Traición, puesto que se volvían en contra del legítimo gobierno establecido por el Congreso chileno acorde con su constitución, y del cual formaban parte la mayoría de los militares que se alzaron en contra de su presidente. Para empezar, fue el caso del traidor Pinochet, a la sazón ubicado en el gabinete presidencial como comandante en jefe de los ejércitos, sanguijuela misma que días antes se había reunido con su presidente para concertar lo referente a los operativos que rodeaban la consulta popular, semejante a un plebiscito en el que se le preguntaba al pueblo chileno si aceptaba seguir siendo gobernado por Allende, consulta que el propio Pinochet le había sugerido posponer para la semana siguiente y así permitir se efectuara el golpe de Estado ya previsto para esa semana. Que descanse, señor presidente. Con esas palabras y un apretón de manos se despidió el general rendición incondicional, se sube a un avión y el avión se cae, diría el gorila al consumar la traición. En lo que se revela el traslape de una ventana espejo del poder colonial que en Chile reproducía el poderío imperial norteamericano, incorporando los tres sectores correspondientes del Estado chileno, la oligarquía dominante dominada, así neocolonizada, que actuaba a favor del capital intervencionista, operando aunada a exgobernantes de derecha y a los esbirros militares y policíacos. Ya desde 1964, la CIA había gastado más de $3 millones en operaciones encubiertas en contra de Salvador Allende, cuando contendió en las elecciones presidenciales de aquel año, en lo que las operaciones emprendidas por el establishment norteamericano en contra del doctor resultan un libro de texto para entender los operativos intervencionistas de los aparatos imperialistas, pero creando un complot. Se sabe que en el 64 se gastaron miles de dólares en sobornos y compra de políticos, periodistas e intelectuales cipayos, agentes pitiyanquis que se encargaron de calumniar a los candidatos de izquierda. Resultado, tal y como lo confirma un informe de la Comisión del Senado estadounidense, ya en 1965, la ayuda que el gobierno de Johnson le otorga a Eduardo Frei, contendiendo por el Partido Demócrata Cristiano, le garantizó a este su victoria en las elecciones presidenciales de 1964. Fue el caso que desde aquel año el establishment norteamericano promovió el Plan Camelot, en resultas de estudios que consideraban el que Chile podía ser el país que se encaminara por la ruta al socialismo, siguiéndole los pasos a Cuba, la segunda república socialista del continente, lo que horrorizó al alto mando yanqui. Formándose un equipo muy completo de la CIA, dirigido por el Departamento de Estado, con los diversos funcionarios de ocasión a la cabeza, incluyendo a un espejo operativo en la Embajada de Santiago, del cual formaban parte el embajador, el jefe de la estación de la CIA, el subjefe de la misión militar y los jefes de las secciones económica y política, reforzados con cerca de 100 agentes secretos enviados para participar en las acciones auxiliares. Tan solo de 1961 a 1968, la ayuda proporcionada por el establishment norteamericano, otorgada para mantener un Chile democrático, sumó la cantidad de 1.136.4 millones de dólares. Como se puede ver, no escatimaron esfuerzos ni gastos desde la campaña electoral iniciada en 1963. Las actividades secretas norteamericanas se efectuaron con gran intensidad, teniendo el control de la propaganda negra, lo que era prioritario: prensa, radio, televisión, infiltrada y comprada, infestada de innumerables periodistas e intelectuales chilenos vendidos, quienes saturaron con desinformación y un tendencial chantaje dirigido para estigmatizar la campaña de Allende. Noticiarios en manos de redactores de la CIA salían al aire 5 veces al día, en especial un noticiero con duración de 12 minutos. Además, fueron publicados una gran cantidad de materiales pagados por la CIA y miles de caricaturas. Al finalizar junio, en Santiago y en las provincias, el grupo de propaganda de la CIA hacía diariamente 24 transmisiones de últimas noticias,
Tenía organizados 26 programas de comentarios y distribuía 3.000 carteles por día. Después del ejemplo de Hitler con Joseph Goebbels programando la propaganda, la CIA se convirtió en maestra de manejar la propaganda como desinformación mediática, pero creando propiamente a falsimedia, medios de difusión comercial que cumplen con la tarea encubridora y desinformadora, engendro de prensa y medios electrónicos que tan exitosos le han resultado. Así pues, el Partido Demócrata Cristiano que llevaría la presidencia a Eduardo Frei fue financiado por la CIA en cumplimiento del Plan Camelot. En resumidas cuentas, durante este periodo, 1962 a 1964, Estados Unidos invirtió cerca de $4 millones en actividades secretas que comprendieron desde intentos para crear en los barrios pobres organizaciones antisocialistas y anticomunistas hasta la financiación de los principales partidos políticos burgueses de Chile. Y entre 1965 y 1970 asignaron $5.500.000 para el desarrollo de la etapa inicial de dicho plan.